fue traicionado, vendido como esclavo, y olvidado en una tierra extranjera. Pero lo más impactante de todo, es que sus propios hermanos fueron quienes lo destruyeron. Hoy vas a descubrir la historia de José, un joven que lo perdió todo, pero terminó gobernando una nación. Prepárate, porque esta historia tiene de todo. Envidia, traición, dolor, y un propósito tan grande que nadie pudo detenerlo. Pero antes de empezar, suscríbete ahora a Ruta de Fe porque aquí contamos las historias que realmente transforman vidas. Comparte este vídeo con alguien que haya pasado por momentos difíciles, porque este mensaje puede cambiarlo todo. Porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia bíblica. Es la prueba de que incluso cuando otros te traicionan, Dios ya está preparando tu victoria. En las tierras antiguas de Canaán, bajo un sol ardiente y cielos interminables, vivía un joven distinto a todos los demás. Su nombre era José. No era el mayor, ni el más fuerte, ni el más temido, pero había algo en el que incomodaba profundamente a sus hermanos. José era el favorito de su padre, Jacob. Y no era un secreto. Un día, Jacob le entregó un regalo que cambiaría todo, una túnica larga, tejida con colores brillantes que parecían atrapar la luz del amanecer. No era solo una prenda, era un símbolo. Un mensaje silencioso que gritaba: tú eres especial. Cada hilo era como una chispa de envidia en los corazones de sus hermanos. Mientras ellos trabajaban bajo el sol, sudando entre rebaños y polvo, José caminaba con aquella túnica, destacando como una llama en medio de la oscuridad. Pero no era solo la túnica lo que los perturbaba. Eran sus sueños. Porque José no soñaba como los demás. Sus sueños eran vívidos, poderosos y extrañamente reales. Una noche, despertó con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sabía que ese sueño no era común. Y, sin saber el peligro que eso implicaba, decidió contarlo. Escuchen esto, dijo, reuniendo a sus hermanos. Y en ese instante, sin darse cuenta, José acababa de encender la chispa que lo cambiaría todo. Escuchen esto, repitió José, con una mezcla de emoción e inocencia. Sus hermanos se miraron entre sí. Algunos cruzaron los brazos. Otros fruncieron el ceño. Ya estaban cansados de sus palabras, pero algo en su voz los obligó a quedarse. José respiró hondo. Estábamos atando haces de trigo en el campo, y de pronto, mi haz se levantó y se mantuvo erguido, mientras que los de ustedes se inclinaban ante el mío. El silencio cayó como una losa. Por un instante, nadie habló. Pero en sus rostros se podía ver todo: incredulidad, desprecio, y una furia creciente. ¿Así que tú vas a reinar sobre nosotros?, escupió uno de ellos. ¿Pretendes gobernarnos?, añadió otro, con tono afilado. José no entendía completamente lo que estaba provocando, pero tampoco se detuvo. Porque el sueño no terminó ahí. Y cometió un error aún mayor. Tuve otro sueño, dijo, esta vez con un brillo extraño en los ojos. Esa frase fue como echar aceite al fuego. El sol, la luna, y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez no solo estaban sus hermanos. Su padre, Jacob, también escuchó. Y aunque lo reprendió delante de todos, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a inclinarnos ante ti? En el fondo de su corazón, algo se inquietó. Porque Jacob conocía ese tipo de sueños. Sabía que algunos no eran simples imaginaciones. Pero sus hermanos no veían misterio alguno. Solo veían arrogancia. Solo sentían odio. Y desde ese día, cada mirada hacia José se volvió más fría. Cada palabra, más dura. Cada silencio, más peligroso. Porque lo que había comenzado como celos, estaba transformándose en algo mucho más oscuro. Algo que pronto no tendría vuelta atrás. Los días pasaron, pero el ambiente ya no era el mismo. Donde antes había rivalidad, ahora había tensión. Donde antes había palabras duras, ahora había silencios peligrosos. Los hermanos de José ya no solo lo despreciaban. Comenzaban a odiarlo. Cada vez que veían aquella túnica de colores, el recuerdo de sus sueños ardía como fuego en sus mentes. No era solo envidia, era una amenaza a su orgullo, a su lugar, a su propia sangre. Una tarde, Jacob llamó a José. Tus hermanos están pastoreando cerca de Siquem. Ve a ver cómo están, y regresa para contarme.
José asintió sin dudar. Era su padre. Y él confiaba en sus hermanos, aunque ellos no confiaban en él. Tomó su túnica, ajustó el cinturón, y emprendió el camino. El sol golpeaba fuerte mientras avanzaba por campos abiertos, cruzando senderos polvorientos y colinas silenciosas. Pero al llegar a Siquem, no había nadie. Solo viento. Solo ausencia. Confundido, José preguntó a un hombre que pasaba por allí. «Busco a mis hermanos, ¿los has visto?» El hombre lo miró un instante antes de responder. «Se fueron de aquí. Escuché que iban hacia Dotán». Dotán. Más lejos. Más aislado. Más peligroso. José dudó por un segundo. Pero siguió adelante. Porque aún no sabía que cada paso que daba lo acercaba no a un reencuentro, sino a una emboscada. Mientras tanto, a lo lejos, sus hermanos lo vieron venir. Pequeño al principio. Inconfundible después. Esa túnica de colores brillaba bajo el sol como una señal imposible de ignorar. Y en ese momento, uno de ellos habló. Ahí viene el soñador. No fue una observación. Fue una sentencia. Y en sus ojos, ya no había duda. Solo una decisión que cambiaría el destino de todos. Ahí viene el soñador, repitió uno de ellos, con una sonrisa torcida. El grupo se tensó. El aire se volvió pesado, como si incluso el viento supiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. José aún estaba lejos, caminando confiado, ajeno al peligro que lo esperaba. Pero ellos ya habían decidido. «Es nuestra oportunidad», susurró otro. «Matémoslo». La palabra cayó como un golpe seco. Sin rodeos. Sin miedo. Lo lanzamos a una cisterna, y diremos que una bestia lo devoró. Así veremos qué pasa con sus sueños. Algunos asintieron. Otros dudaron, pero no lo suficiente. El odio había crecido demasiado. Sin embargo, entre ellos había uno que aún no estaba dispuesto a cruzar esa línea. Rubén. El mayor. Su mirada se endureció. «No derramemos su sangre», intervino, tratando de mantener la calma. «Echémonoslo en esa cisterna del desierto, pero no le hagamos daño». Sus palabras parecían aceptar el plan. Pero en su interior, otra idea comenzaba a tomar forma. Salvarlo, en secreto. Mientras tanto, José se acercaba. Sonriendo. Con esa inocencia que ahora parecía una provocación. «Hermanos», llamó, levantando la mano. Pero no hubo respuesta. Solo miradas frías. Silencios afilados. Y cuando finalmente llegó hasta ellos, no hubo abrazo. No hubo bienvenida. Solo manos que lo agarraron con violencia. «¿Qué hacen?», gritó José, sorprendido. Pero nadie respondió. Le arrancaron la túnica. Aquella túnica, el símbolo de todo. Y sin dudarlo, lo arrojaron. El cuerpo de José cayó en la oscuridad de la cisterna, golpeando el fondo seco con un eco hueco. Arriba, sus hermanos se asomaron. Mirándolo desde lo alto. Como si ya no fuera uno de ellos. Como si ya estuviera perdido. «Sáquenme de aquí», suplicó José, con la voz temblorosa. Pero lo único que recibió fue silencio. Y luego, risas lejanas. Porque en ese instante, el destino de José había cambiado para siempre. El sol seguía su curso implacable en el cielo, como si nada hubiera pasado. Arriba, junto a la cisterna, los hermanos de José se sentaron a comer. Sí, a comer. Mientras abajo, en la oscuridad, su propio hermano gritaba por ayuda. «Por favor, sáquenme». La voz de José se quebraba, rebotando contra las paredes secas del pozo. Pero ellos partían el pan. Reían. Hablaban de cosas triviales. Como si no hubieran arrojado a un hombre a la desesperación. Como si no fuera su propia sangre. Entonces, uno de ellos levantó la mirada. A lo lejos, una caravana avanzaba lentamente por el desierto. Camellos cargados, hombres cubiertos por túnicas, el sonido de campanillas rompiendo el silencio. Mercaderes. Una idea comenzó a tomar forma. Fue Judá quien habló. «¿Qué ganamos con matarlo?», dijo, limpiándose las manos. «Es nuestro hermano, nuestra propia carne. Mejor, vendámoslo». Las palabras flotaron en el aire.
frías, calculadas. Así nos deshacemos de él, sin ensuciarnos las manos. El resto se miró. Y uno a uno, asintieron. Bajaron la cuerda. José la vio descender como una esperanza, como una respuesta a sus súplicas. Se aferró a ella con fuerza. Subió, jadeando, con el corazón latiendo con fuerza renovada. Pensó que todo había terminado, que aún había salvación. Pero cuando salió, no encontró compasión. Solo ojos duros. Manos que lo sujetaron. Y extraños que lo observaban como si fuera mercancía. No, no hagan esto. Suplicó, desesperado. Pero ya era tarde. Por 20 piezas de plata. José fue vendido. No como hermano. No como hijo. Sino como esclavo. La caravana se lo llevó. Lentamente. Sin mirar atrás. Y mientras el polvo del camino se lo tragaba, sus hermanos se quedaron en silencio. Porque aunque habían conseguido lo que querían, algo dentro de ellos, nunca volvería a ser igual. El polvo de la caravana aún flotaba en el aire cuando el silencio cayó entre los hermanos. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que acababan de hacer. Pero sabían una cosa. No había vuelta atrás. ¿Y ahora qué? Preguntó uno, con la voz baja. Fue entonces cuando tomaron la túnica. Aquella túnica de colores, la que había encendido todo. La extendieron sobre el suelo, mirándola por un momento. Ya no parecía un símbolo de orgullo, sino una prueba peligrosa. Necesitaban una historia. Una mentira. Rápida. Convincente. Definitiva. Sin dudarlo, sacrificaron un cabrito. La sangre caliente manchó la tela brillante, tiñéndola de rojo oscuro. Era suficiente. Tenía que serlo. Con el corazón latiendo más rápido de lo que querían admitir, regresaron a casa. Jacob los esperaba. Como siempre. Con esa mezcla de autoridad y amor. ¿Dónde está José? Preguntó, apenas los vio llegar. Nadie respondió de inmediato. Solo avanzaron en silencio, y extendieron la túnica frente a él. Encontramos esto, dijo uno, evitando su mirada. Reconoce si es la túnica de tu hijo, o no. Jacob la tomó. Sus manos comenzaron a temblar. Sus ojos recorrieron cada hilo, cada mancha, cada desgarrón. Y entonces, se quebró. Es la túnica de mi hijo. Gritó, con la voz rota. ¿Una fiera lo devoró? José ha sido despedazado. El dolor fue inmediato. Brutal. Se rasgó las vestiduras, cayó al suelo, y lloró como un hombre que lo ha perdido todo. Sus hijos intentaron consolarlo. Pero no había consuelo posible. Porque lo que Jacob sentía era real. Mientras que la verdad era mucho peor. Descenderé enlutado hasta mi hijo, susurró entre lágrimas. Y siguió llorando. Sin saber que José aún estaba vivo. Lejos. Encadenado. Y siendo llevado a un destino que ninguno de ellos podía imaginar. El vaivén del camello marcaba el ritmo de un viaje sin retorno. José ya no gritaba. Ya no suplicaba. El desierto parecía haberse tragado su voz, y con ella, la vida que conocía. Sus manos estaban atadas. Sus pies, cansados. Su corazón, confundido. Cada paso lo alejaba más de su hogar, de su padre, de todo lo que alguna vez fue suyo. Y frente a él, solo había una certeza. Era un esclavo. La caravana avanzó durante días interminables, cruzando arenas ardientes y noches heladas, hasta que finalmente el horizonte cambió. A lo lejos, se alzaban enormes construcciones, torres imponentes y un río que brillaba como un espejo bajo el sol. Habían llegado a Egipto. Una tierra poderosa, misteriosa y completamente ajena. José fue llevado a un mercado bullicioso, lleno de voces, negociaciones y miradas calculadoras. Hombres y mujeres eran exhibidos como objetos, evaluados, tocados, comprados. Y él era uno más. Un hombre se detuvo frente a él. Observó su postura, su mirada, su físico. No vio a un esclavo quebrado. Vio potencial. Ese hombre era Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Sin decir mucho, hizo una oferta. El trato se cerró. Y así, José pasó de manos desconocidas
a servir en una de las casas más importantes de Egipto. Los primeros días fueron duros. Órdenes en un idioma extraño. Rutinas desconocidas. Un mundo completamente distinto. Pero había algo en José que no había sido destruido. Ni la traición. Ni las cadenas. Ni el dolor. Porque incluso en ese lugar, lejos de todo, Dios estaba con él. Y poco a poco, lo imposible comenzó a suceder. Todo lo que José hacía, prosperaba. La casa de Potifar no era un lugar cualquiera. Era un centro de poder, disciplina y riqueza. Sirvientes iban y venían, órdenes se ejecutaban sin cuestionar, y cada detalle debía funcionar a la perfección. En ese mundo exigente, José comenzó desde lo más bajo. Limpiando, cargando, obedeciendo. Pero había algo distinto en él. No trabajaba como los demás. No se quejaba. No se rendía. Y sobre todo lo que hacía, salía bien. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas, en meses. Y Potifar empezó a notar algo. Este hebreo, murmuró un día, observándolo desde la distancia, no es como los otros. Le dio pequeñas responsabilidades. José respondió con excelencia. Le dio más. Y José no falló. Hasta que llegó el momento en que Potifar tomó una decisión que nadie esperaba. Puso todo en manos de José. Todo. La casa. Las cuentas. Los sirvientes. Las decisiones. Nada escapaba de su autoridad, excepto una cosa. La esposa de Potifar. Y ahí comenzó un nuevo peligro. Porque mientras José crecía en confianza y respeto, había alguien que lo observaba de otra manera. La esposa de Potifar. Sus miradas eran insistentes. Sus palabras, cada vez más directas. Acuéstate conmigo, le dijo un día, sin rodeos. José se quedó inmóvil. Sabía lo que eso significaba. Sabía el riesgo. Sabía que nadie lo vería. Pero también sabía quién era. Mi señor ha confiado en mí todo lo que tiene, respondió con firmeza. ¿Cómo podría yo hacer este mal y pecar contra Dios? Ella no se detuvo. Día tras día insistía. Presionaba. Buscaba el momento. Hasta que un día, lo encontró. La casa estaba vacía. El silencio era absoluto. José entró a hacer su trabajo, y ella lo atrapó. Lo sujetó de la túnica. Ahora, no escaparás. El corazón de José latía con fuerza. Todo podía terminar ahí. Su posición. Su vida. Su integridad. Y en ese instante, tuvo que decidir. Ceder. O huir. El silencio en la casa era absoluto. No había testigos. No había escapatoria fácil. Solo una elección, y sus consecuencias. La mano de la esposa de Potifar apretaba con fuerza la túnica de José. Ahora, no escaparás. El aire se volvió pesado. El tiempo pareció detenerse. José sabía que podía ceder, y nadie lo sabría. Podía evitar problemas, ganar favor, incluso mejorar su posición. Pero también sabía algo más profundo. Algo que no dependía de Egipto, ni de Potifar, ni de nadie. Su integridad. Con un movimiento rápido, decidió. No luchó contra ella. No discutió más. Huyó. Se soltó de la túnica, y salió corriendo. Dejó la prenda en sus manos. Dejó atrás la tentación. Pero sin saberlo, también dejó en sus manos la prueba perfecta para destruirlo. La mujer quedó inmóvil por un instante. Luego, su expresión cambió. La frustración se convirtió en furia. ¿Y la furia? En una mentira calculada. Comenzó a gritar. Miren, este hebreo que trajeron ha venido a burlarse de nosotros. Los sirvientes llegaron corriendo. Ella levantó la túnica como evidencia. Quiso abusar de mí, pero grité, y huyó dejando su ropa. Las palabras se esparcieron como fuego. Y cuando Potifar regresó, la historia ya estaba completa. La escuchó. Miró la túnica. Y su rostro se endureció. No hubo juicio. No hubo preguntas. Solo una decisión inmediata. José fue arrestado. El hombre que había administrado toda su casa. Ahora era tratado como un criminal. Las puertas de la prisión se cerraron tras él con un golpe seco. Oscuridad. Frío.
Silencio. Otra vez. Había caído. Pero esta vez, parecía que no había salida. El sonido de las rejas al cerrarse retumbó como un veredicto final. José estaba solo. Otra vez. El aire en la prisión era pesado, cargado de desesperación. Las paredes húmedas parecían susurrar historias de hombres olvidados, de sueños rotos, de vidas que nunca volverían a levantarse. Y ahora, él era uno de ellos. Se sentó en el suelo frío, apoyando la espalda contra la piedra. Sus manos, las mismas que habían administrado riqueza y orden, ahora estaban vacías. Su túnica había sido reemplazada por ropas ásperas. Su nombre, por un número. Y por un momento, todo lo que había pasado lo golpeó de una sola vez. La traición de sus hermanos. Las cadenas. La injusticia. La mentira. ¿Por qué? Susurró, mirando al vacío. No había respuesta. Solo silencio. Pero incluso en ese lugar, incluso en lo más profundo del abismo, algo no cambió. Porque Dios seguía con él. Y, poco a poco, lo imposible volvió a suceder. El jefe de la cárcel comenzó a notar algo extraño. José no era como los demás prisioneros. No se rendía. No se quebraba. Trabajaba con disciplina. Actuaba con sabiduría. Y todo lo que hacía, prosperaba. Con el tiempo, el jefe de la prisión tomó una decisión sorprendente. Le dio autoridad. Primero sobre pequeñas tareas. Luego sobre otros prisioneros. Hasta que llegó el día en que José tenía bajo su cuidado todo lo que ocurría dentro de la cárcel. Sí, un prisionero. Encargado de otros prisioneros. Era absurdo. Pero real. Y fue en ese lugar oscuro, donde el destino comenzó a girar nuevamente. Porque una noche, llegaron dos nuevos prisioneros. No eran hombres comunes. Eran servidores del mismísimo faraón. ¿Y sus sueños? Estaban a punto de cambiarlo todo. La prisión estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el tipo de silencio que guarda secretos. Esa noche, José notó algo distinto en los nuevos prisioneros. Sus rostros estaban tensos, sus ojos inquietos, como si hubieran visto algo que no podían comprender. Eran hombres importantes. Uno había sido el copero del faraón. El otro, su panadero. Ahora, ambos estaban tras las mismas rejas que José. A la mañana siguiente, él se acercó. ¿Por qué están tan tristes hoy?, preguntó, con genuina preocupación. Ellos intercambiaron miradas. Hemos tenido sueños, respondió el copero, pero no hay quien los interprete. José se detuvo. Por un instante, el pasado volvió a su mente. Los sueños. Aquellos que lo habían llevado hasta ahí. Pero esta vez, no habló con orgullo. Habló con convicción. ¿Acaso no pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenmelos. El copero comenzó. Vi una vid frente a mí, tenía 3 ramas. Brotó, floreció, y sus racimos maduraron en uvas. Yo tenía la copa del faraón en la mano, tomé las uvas, las exprimí, y entregué la copa al faraón. José escuchó con atención. Y luego habló. Los 3 sarmientos son 3 días. En 3 días, el faraón te restaurará en tu puesto, volverás a servirle como antes. Los ojos del copero se iluminaron. Esperanza. Después, el panadero habló. Yo también tuve un sueño, llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza. En la canasta superior había todo tipo de alimentos para el faraón, pero las aves venían y los comían. José guardó silencio por un instante. Esta vez, la respuesta era distinta. Más dura. Los 3 cestos son 3 días. En 3 días, el faraón te quitará la vida, y las aves comerán tu carne. El aire se volvió frío. Pesado. Pero José no estaba adivinando. Sabía. 3 días después. Era el cumpleaños del faraón. Y todo ocurrió exactamente como José lo había dicho. El copero fue restaurado. El panadero, ejecutado. Antes de que el copero se fuera, José le hizo una petición. Una sola. Cuando estés ante el faraón, acuérdate de mí. Háblale de mí, y sácame de este lugar. El copero asintió. Parecía sincero. Parecía agradecido. Pero cuando salió de la prisión, volvió a su vida.
a su comodidad, a su posición. Y se olvidó, completamente, de José. Y así, el hombre que había interpretado destinos, quedó atrapado en el olvido. Los días pasaron. Luego semanas. Luego meses. Y finalmente, años. José seguía en prisión. El eco de su petición aún flotaba en el aire. Acuérdate de mí. Pero nadie lo hizo. El copero volvió a su puesto, a su rutina, a su vida cómoda en el palacio, y José se convirtió en un recuerdo borroso que nunca regresó a su mente. 2 años. 2 largos años de silencio. De rutina. De esperar algo que nunca llegaba. Y aún así, José no se quebró. Seguía trabajando. Seguía confiando. Aunque no entendiera. Porque a veces, el propósito no se revela en el momento del dolor. Se está preparando, en silencio. Y entonces, una noche, todo cambió. El faraón soñó. Pero no fue un sueño común. Fue inquietante. Vivo. Imposible de ignorar. Vio 7 vacas hermosas, fuertes, saliendo del río, y detrás de ellas, 7 vacas flacas, enfermas, que devoraban a las primeras. Luego soñó otra vez. 7 espigas llenas y buenas crecían, y de pronto, 7 espigas delgadas y marchitas las consumían. El faraón despertó agitado. Confundido. Perturbado. Mandó a llamar a todos sus magos, sabios y consejeros. Interprétenme estos sueños. Pero nadie pudo. Nadie entendía. Nadie tenía respuestas. El palacio, lleno de poder y conocimiento, se quedó en silencio. Y en medio de ese silencio, una memoria olvidada despertó. El copero. Su rostro cambió de repente. Como si una chispa se encendiera en su mente. Hoy recuerdo mi falta, dijo, inclinándose ante el faraón. Cuando yo estaba en prisión, había un joven hebreo. Él interpretó nuestros sueños, y todo ocurrió tal como dijo. El faraón se levantó de inmediato. Tráiganlo. Y así, después de años en la oscuridad, el nombre de José volvió a ser pronunciado. No como esclavo. No como prisionero. Sino como la única esperanza. El llamado llegó como un trueno en la oscuridad. Saquen a José de la prisión. Las puertas se abrieron con prisa. Guardias entraron. Voces urgentes rompieron la rutina de años. José apenas tuvo tiempo de reaccionar. Lo levantaron. Le quitaron las ropas de prisionero. Lo afeitaron. Lo vistieron. Todo ocurrió rápido, demasiado rápido. El mismo hombre que había sido olvidado por años. Ahora era llevado ante el hombre más poderoso de Egipto. El faraón. El palacio era imponente. Columnas gigantes, suelos brillantes, guardias inmóviles como estatuas. Todo reflejaba poder absoluto. José caminaba en medio de ese escenario, pero su corazón estaba firme. No era la primera vez que su vida cambiaba en un instante. Y sabía que este momento era diferente. Finalmente, llegó ante el faraón. El silencio era total. He oído que puedes interpretar sueños, dijo el faraón, observándolo con atención, y que al escucharlos, los entiendes. José levantó la mirada. No habló con arrogancia. No reclamó reconocimiento. Respondió con algo más grande. No está en mí, dijo con calma, pero Dios dará respuesta para bien del faraón. El faraón comenzó a relatar sus sueños. Las vacas. Las espigas. Cada detalle. Cada imagen inquietante. José escuchó sin interrumpir. Y cuando terminó, no dudó. Los sueños del faraón son uno solo, explicó, Dios le está mostrando lo que está por venir. El aire se tensó. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, continuó, pero después vendrán 7 años de hambre tan severa, que la abundancia será olvidada. Los ojos del faraón se abrieron levemente. José no se detuvo. El sueño se repitió porque el asunto está firme, y Dios se apresura a hacerlo. Un murmullo recorrió la sala. Pero José fue más allá. No solo interpretó. Propuso. Nombre el faraón a un hombre sabio y prudente, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Que durante los años de abundancia se recoja la 5ª parte de la cosecha,
y se almacene para los años de hambre. El silencio regresó. Pero esta vez era distinto. No era confusión. Era asombro. Porque en ese momento, un prisionero extranjero no solo había explicado el futuro, había presentado la solución. Y todos sabían que algo extraordinario acababa de ocurrir. El salón quedó en silencio. Un silencio profundo, cargado de asombro. El faraón observó a José por un largo momento. No como a un esclavo. No como a un extranjero. Sino como a alguien distinto. ¿Podríamos encontrar a alguien como este hombre, en quien esté el Espíritu de Dios? Dijo finalmente, mirando a sus consejeros. Nadie respondió. Porque la respuesta era evidente. No había nadie como él. Entonces, el faraón se levantó de su trono. Y con un gesto que cambiaría la historia, tomó su anillo, el símbolo de su autoridad, y lo colocó en la mano de José. Tú estarás sobre mi casa, declaró con voz firme, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solo en el trono seré yo mayor que tú. El impacto fue inmediato. De prisionero a gobernador de Egipto. En un instante. Le dieron vestiduras de lino fino. Un collar de oro. Un carro oficial. Y mientras avanzaba por las calles, una voz proclamaba delante de él. Inclínense. El mismo hombre que una vez oyó que otros se inclinaban ante él. Ahora lo veía hacerse realidad. Pero no como lo había imaginado. No con orgullo. Sino con propósito. José tenía ahora una misión. Preparar a Egipto para lo que venía. Y no falló. Durante los 7 años de abundancia, supervisó la recolección de grano en cantidades inimaginables. Almacenó provisiones en cada ciudad, llenando depósitos hasta que dejaron de contarse. Egipto prosperaba. Crecía. Se fortalecía. Pero José sabía que esa abundancia no duraría para siempre. Y cuando finalmente el cielo se cerró, la tierra dejó de producir. Y el hambre comenzó a extenderse. Egipto estaba listo. Pero el resto del mundo, no. Y en una tierra lejana, un padre envejecido y 11 hermanos, estaban a punto de enfrentar las consecuencias de algo que creyeron haber enterrado para siempre. El hambre no conocía fronteras. Se extendió como una sombra imparable, secando campos, vaciando graneros, quebrando voluntades. En Canaán, la tierra de Jacob, la situación era desesperada. El alimento escaseaba. La incertidumbre crecía. Y entonces, llegó una noticia. En Egipto hay alimento. Fue suficiente. Jacob reunió a sus hijos. ¿Qué hacen mirándose unos a otros? Les dijo con firmeza, he oído que hay grano en Egipto. Vayan allá, compren para nosotros, para que vivamos y no muramos. Los hermanos de José se prepararon. 10 de ellos descendieron a Egipto. Pero uno se quedó atrás. Benjamín. El menor. El hijo de Raquel, como José. Jacob no estaba dispuesto a perderlo también. El viaje fue largo. Pesado. Pero finalmente, llegaron a Egipto. Y fueron llevados ante el hombre que gobernaba la distribución de alimento. El hombre más poderoso después del faraón. José. Ellos no lo reconocieron. ¿Cómo podrían? El joven soñador había desaparecido hacía años. Ahora, frente a ellos, había un hombre vestido de autoridad, hablando otro idioma, con la mirada firme de quien ha vivido demasiado. Pero José, sí los reconoció. Desde el primer instante. Su corazón se estremeció. El pasado estaba frente a él. Los mismos rostros. Las mismas voces. Los hombres que lo traicionaron. Ahora estaban allí. Dependiendo de él. Y entonces, ocurrió. Ellos se inclinaron ante él. Tal como en sus sueños. Pero no sabían. No entendían. No veían. Que estaban arrodillados ante el hermano al que habían vendido. José guardó silencio. Ocultó su identidad. Porque aún no era el momento. No todavía. Había algo que debía hacer primero. Algo que revelaría la verdad. No solo de ellos, sino de lo que se habían convertido. Y así, el reencuentro no comenzó con abrazos. Comenzó con una prueba. José los observaba en silencio. 10 hombres,
arrodillados ante él. 10 hombres que una vez decidieron su destino. Pero ahora, el poder estaba en sus manos. Podía vengarse. Podía humillarlos. Podía hacerlos pagar. Y nadie lo cuestionaría. Pero José no buscaba venganza. Buscaba algo más profundo. La verdad. Ustedes son espías. Dijo de pronto, con voz firme. Los hermanos levantaron la cabeza, sorprendidos. No, señor. Respondieron rápidamente, somos hombres honestos, hemos venido a comprar alimento. José no cambió su expresión. No. Han venido a ver los puntos débiles del país. La tensión aumentó. Éramos 12 hermanos, explicaron, el menor está con nuestro padre, y otro, ya no está. José sintió el golpe de esas palabras. Ya no está. Así lo veían. Así lo habían borrado. Pero no mostró reacción. Harán esto, continuó, uno de ustedes quedará preso, y los demás volverán con alimento. Pero deberán traer a su hermano menor. Así probarán que dicen la verdad. El miedo se reflejó en sus rostros. Sabían lo que eso significaba. Regresar con Benjamín. Era arriesgar el corazón de su padre. Fueron encerrados por 3 días. 3 días de incertidumbre. De culpa. De recuerdos. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, dijo uno en voz baja, vimos su angustia cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido esta angustia sobre nosotros. Añadió otro. José escuchó todo. Ellos no sabían que él entendía. Se apartó. Y lloró. No de debilidad, sino de algo más fuerte que el rencor. Volvió a ellos con el rostro firme. Y tomó a uno de ellos. Simeón. Lo ató frente a todos. El resto puede irse, pero no regresen sin su hermano menor. Los sacos de grano fueron preparados. Pero en secreto, José ordenó algo más. Que el dinero que habían pagado fuera devuelto en sus propias bolsas. Sin que ellos lo supieran. Y así, los hermanos emprendieron el regreso. Con alimento. Con miedo. Y con una carga mucho más pesada que el grano. La culpa. Porque esta vez, no podían escapar de ella. El viaje de regreso fue silencioso. Nadie hablaba. Cada paso del camello parecía más pesado que el anterior. No era solo el cansancio, era lo que llevaban dentro. Culpa. Temor. Y una verdad que empezaba a salir a la superficie. En una de las paradas, uno de ellos abrió su saco para alimentar a su animal. Y se congeló. Mi dinero está aquí. Exclamó, con la voz temblorosa. Los demás abrieron los suyos. Y ocurrió lo mismo. El dinero, intacto. Dentro de sus bolsas. El miedo se apoderó de todos. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Susurraron, mirándose con angustia. Porque ya no parecía coincidencia. Parecía juicio. Al llegar a Canaán, contaron todo a su padre. Cada detalle. El hombre poderoso. La acusación. La prisión. La exigencia. El nombre de Simeón, retenido en Egipto. Y finalmente, la condición. Traer a Benjamín. El rostro de Jacob cambió. El dolor volvió como una herida abierta. Me han dejado sin hijos, dijo, quebrado, José no está. Simeón tampoco, ¿y ahora quieren llevarse a Benjamín? Negó con la cabeza. Con firmeza. Con miedo. Mi hijo no irá con ustedes. El silencio llenó la casa. Pero el hambre no espera. Los días pasaron. El alimento comenzó a escasear otra vez. ¿Y la realidad? Se volvió imposible de ignorar. Judá dio un paso al frente. Padre, déjanos llevar al muchacho. Dijo con seriedad, yo respondo por él. Si no te lo devuelvo, cargaré con la culpa toda mi vida. No fue una promesa ligera. Fue diferente. Había cambiado. Jacob lo vio. Lo sintió. Y finalmente, cedió. Si tiene que ser así, entonces tomen a su hermano. Prepararon regalos. Tomaron el doble de dinero. Y partieron nuevamente hacia Egipto. Pero esta vez, no era solo un viaje por alimento. Era un viaje hacia el pasado. Hacia la verdad. Y hacia un encuentro
que cambiaría todo para siempre. Egipto se alzaba nuevamente ante ellos. Pero esta vez, todo se sentía distinto. Más pesado. Más definitivo. Llevaban consigo a Benjamín. El más joven. El más protegido. El último vínculo con lo que habían perdido. Al llegar, fueron conducidos directamente a la casa del gobernador. El miedo regresó de golpe. Es por el dinero, susurraron, nos han traído aquí para castigarnos. Sus corazones latían con fuerza. Pero cuando entraron, no encontraron castigo. Encontraron algo inesperado. Simeón fue liberado. Agua para lavar sus pies. Alimento para sus animales. Confusión. Todo era confusión. Prepararon los regalos. Esperaron. Y entonces, José entró. Majestuoso. Imponente. Pero por dentro, en guerra. Sus ojos recorrieron los rostros. Hasta que se detuvieron. En Benjamín. Su hermano. De su misma madre. El único que no lo había traicionado. El único que no estuvo allí, aquel día. ¿Es este su hermano menor, del que me hablaron? Preguntó, con voz controlada. Sí, señor. José lo miró. Y algo en su interior, se quebró. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, murmuró. No pudo más. Se retiró rápidamente. Entró en otra habitación. Y lloró. Lloró como no lo había hecho en años. No de dolor. Sino de algo más profundo. Amor. Recuerdos. Redención. Se lavó el rostro. Volvió. Y ordenó servir la comida. Pero lo hizo de una manera extraña. Los hermanos fueron sentados en orden de nacimiento. Del mayor al menor. Ellos se miraban entre sí, sorprendidos. ¿Cómo podía saber eso? Y luego, a Benjamín se le sirvió una porción 5 veces mayor. José observaba. No las palabras. No las apariencias. Observaba sus reacciones. ¿Había celos? ¿Había odio? ¿Habían cambiado? Rieron. Comieron. Bebieron. Juntos. Sin rivalidad. Sin envidia. Algo era diferente. Pero la prueba final aún no había llegado. Porque lo que José estaba a punto de hacer revelaría el corazón de todos. De una vez por todas. La mañana llegó, silenciosa. Los hermanos se prepararon para partir. Sus sacos fueron llenados de grano. Todo parecía haber terminado bien. Demasiado bien. Pero en secreto, José dio una última orden. Pongan mi copa de plata en el saco del menor. La trampa estaba lista. El grupo salió de la ciudad, aliviado, creyendo que por fin podían regresar a casa. Pero no llegaron lejos. Un grupo de soldados los alcanzó. ¿Por qué han pagado mal por bien? Acusó el mayordomo, ¿por qué han robado la copa de mi señor? El miedo explotó. Eso es imposible. Respondieron, si alguien la tiene, que muera. Y nosotros seremos esclavos. Las bolsas fueron revisadas. Una por una. Desde el mayor hasta el menor. Y entonces, apareció. En el saco de Benjamín. El mundo se detuvo. Rasgaron sus vestiduras. No por enojo. Por desesperación. Porque esta vez no iban a perder a otro hermano. Regresaron a la ciudad. Con el corazón en pedazos. Se presentaron ante José. Cayeron al suelo. ¿Qué han hecho? Dijo él con severidad. Nadie tenía respuesta. Nadie podía defenderse. Entonces, Judá dio un paso al frente. El mismo que años atrás propuso vender a José. Ahora hablaba diferente. ¿Qué podemos decir? Dijo, con la voz quebrada, Dios ha descubierto nuestra maldad. Respiró hondo. Y dijo algo que lo cambió todo. Que tu siervo se quede como esclavo en lugar del muchacho, y que él vuelva con sus hermanos. El silencio fue absoluto. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Continuó, no podría ver el dolor que lo consumiría. No era miedo. No era conveniencia. Era sacrificio. Era amor. Era cambio. Y en ese instante, José ya no pudo contenerse más. Todo lo que había esperado, todo lo que había probado, todo lo que necesitaba saber, estaba claro.
Sus hermanos ya no eran los mismos. Y lo que estaba a punto de decir cambiaría sus vidas para siempre. El silencio era insoportable. José temblaba. No de ira, no de poder, sino de emoción contenida durante años. Miró a todos los que estaban en la sala. Sirvientes, guardias, salgan todos. Ordenó con voz firme. Y en segundos, quedaron solos. Solo él. Y sus hermanos. El aire se volvió denso. Irreversible. José dio un paso al frente. Y entonces, lloró. No en silencio. No con control. Lloró con fuerza. Como un río que finalmente rompe su presa. Sus hermanos se miraban, confundidos, asustados. No entendían. No podían. Y entonces, José habló. Yo soy José. El mundo se detuvo. Nadie respiró. Nadie se movió. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos quedaron paralizados. El miedo los atravesó. El pasado volvió en un instante. La cisterna. La venta. El abandono. Todo. Acérquense, dijo José, con una voz ahora suave. Dudaron. Pero avanzaron. Lentamente. Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Las palabras cayeron como un trueno. Esperaban juicio. Castigo. Venganza. Pero lo que vino fue algo que jamás imaginaron. Ahora, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido. Continuó, porque Dios me envió delante de ustedes, para preservar la vida. Sus ojos brillaban. No de resentimiento. De propósito. Han pasado 2 años de hambre, y aún quedan 5 más. Dios me envió para mantenerlos con vida, para salvar a nuestra familia. Nadie podía hablar. Nadie podía entender cómo, después de todo, él no los odiaba. José se acercó a Benjamín. Lo abrazó. Y lloraron juntos. Luego abrazó a cada uno de sus hermanos. Uno por uno. Y por primera vez en años, hablaron. De verdad. Sin miedo. Sin máscaras. Sin pasado. El mensaje fue enviado a Jacob. Tu hijo José vive. El anciano no lo creyó al principio. Pero cuando vio las pruebas, cuando escuchó todo, su corazón volvió a latir con fuerza. Y dijo, basta, iré y lo veré antes de morir. Y así, la familia se reunió nuevamente. No como antes, sino más fuerte, más sabia, más unida. Porque lo que comenzó con sueños, pasó por traición, dolor y oscuridad. Pero terminó revelando una verdad poderosa. Aún en los momentos más injustos, hay un propósito más grande en marcha. Y a veces, lo que parecía el final, era solo el comienzo. Fin. Si te ha gustado este vídeo, has podido reflexionar o crees que le puede aportar valor a alguien, te agradecería que lo compartieses y le dejases un buen like para que nos ayude a ser cada vez más en este gran canal que estamos creando. Sin más, espero el vídeo fuera de tu agrado. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones.